Te invito a buscar en tu Biblia conmigo el libro de Juan, el apóstol Juan, su Evangelio, capítulo 16. Quisiera leer una porción un poco más larga, del capítulo 16, del 25 hasta el final del capítulo 17. La palabra de Dios dice así: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, y los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Continuamos en nuestra serie
sobre la misión de nuestra iglesia. Como iglesia hemos escrito un párrafo pequeño que define nuestra misión. Quisiera leer otra vez este párrafo. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Creemos que es el momento adecuado, correcto para nuestra iglesia volver a considerar ciertos temas fundamentales para nosotros como iglesia, y la frase que nos corresponde hoy es esa pequeña frase: renovación cultural. Quisiera que entiendan cierta progresión que tenemos aquí en esta expresión de nuestra misión. Como iglesia glorificamos a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y esperamos, y nuestra oración es que Dios bendiga la proclamación del Evangelio primero para la conversión personal, la conversión de almas, que la gente tenga esa certeza de nuevo nacimiento. Ahora, esa realidad de conversión personal es lo que abre la puerta para comunidad cristiana y la comunión cristiana que disfrutamos, lo que consideramos el domingo pasado. Pero es una cosa linda, algo lindo cuando nos amamos unos a otros en la comunidad, en la iglesia, por medio de Cristo, Cristo en el centro de nuestra adoración. Pero ahí se levanta un peligro, y es que podríamos terminar simplemente enfocándonos en nosotros mismos, así como un enfoque exclusivo o casi exclusivo en la comunidad de la iglesia. Y podríamos olvidar que hemos sido llamados a ser sal y luz en la tierra. Algunas iglesias que trabajan a base de otro tipo de filosofía, puede ser que lo expresan o que no, pero ahí está. Y es que hay un sentir de que lo que uno hace para la iglesia, sirviendo en la iglesia, presencialmente en la iglesia, con los hermanos, eso importa. Y lo que haces fuera de lo que es iglesia, como que no importa mucho. Por lo que tu trabajo, tu vocación, no es nada más que un medio para sostenerte, pero lo que sí vale, según esta filosofía, es lo que haces para Dios, lo que haces en o conectado a la iglesia. Es como que en tu trabajo evangeliza, diezma de lo que ingresa. Ahí en ese sentido tiene valor, pero en sí no tiene valor. Es simplemente tu trabajo un medio hacia el fin de lo que es servicio a la iglesia. Sí, en esencia, esa filosofía marca que lo que haces en el trabajo, en tu vocación, en realidad no importa. Ahora, la pregunta ¿es correcto? ¿Es bíblico pensar de esa manera? En el Sermón del Monte, Mateo 5, es Jesús mismo que dice que nos ha puesto en el mundo como sal y como luz. Sal y luz destacan dos efectos significantes que la presencia de cristianos en el mundo debe tener. Sal y luz. ¿Qué de sal? Este primer efecto es que nosotros como cristianos, siendo distintos, como la sal es un elemento distinto a lo que a la comida o a la cosa a que llega, sí, como nos ha puesto en el mundo como una influencia distinta, con una perspectiva distinta, unas prioridades distintas, una búsqueda distinta en el mundo para influir de manera distinta, influir hacia la creación y la preservación de lo que es bueno y saludable y correcto, sal en el mundo. El otro efecto, luz, es que nosotros, cristianos, viviendo de manera santa y justa, tendremos el efecto de apuntar al mundo a reconocer su propia realidad de tinieblas, oscuridad y motivarlos hacia la luz del Evangelio de Cristo, que solo hay salvación en Él.
sal y luz. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, Juan 16, Juan 17, Jesús se encuentra aquí al final de una conversación larga con sus discípulos la noche antes de su muerte. Y una de las cosas que se destaca aquí es el hecho de que Jesús menciona el tema del mundo, habla bastante del mundo. Está preocupado de que sus discípulos capten cuál es la relación del cristiano con el mundo. Y mira, no es tan sencillo como quizá nos gustaría pensar. Entre el capítulo 16 y el capítulo 17, el mundo, ese término, la palabra figura 27 veces. Ahora, no habría mucho problema por decir si cada vez que Jesús usa el término mundo, si fuera a significar exactamente la misma cosa, pero no es así. Hay unos matices aquí que hay que observar. Por ejemplo, capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre, dice Jesús, y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, en el versículo 28, el mundo es el mundo físico. Jesús simplemente está diciendo que ha venido al mundo físico y que va a dejar el mundo físico para regresar a la presencia de su Padre. Mire el versículo 33, 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahí pienso que es en el mundo físico. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese último uso del mundo no es que Jesús ha conquistado al mundo físico. No, ahí mundo tiene otro matiz ahí. Y se puede interpretarlo de esta manera. Jesús con ese he vencido al mundo se refiere a la orden caída gobernada por Satanás. Es decir, al mundo bajo el gobierno de Satanás, Jesús dice, lo he vencido. Mira el capítulo 17, versículo 6, otro matiz aquí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí Jesús habla de que Dios desde toda la población del mundo ha elegido algunos y son ellos los que los que Dios ha dado al Hijo. Y el Hijo en un sentido lo da de vuelta al Padre. ¿Sí? Ahí el mundo simplemente significa toda la población de la tierra. Mira el versículo 9, capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, ellos, los que Dios ha dado al Hijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ahí otro matiz, pero es simplemente que el mundo ahí se refiere a los no cristianos en el mundo. Yo ruego por ellos, los cristianos, los míos, no ruego por el mundo, los que están en el mundo pero no son míos, los no creyentes en la tierra. Mira el versículo 14. Yo les he dado tu palabra a los tuyos, a los creyentes, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí Jesús dice, he dado tu palabra a mis seguidores. Y el mundo, ¿quiénes son? En este caso, el matiz es los que odian el reino de Dios. Así, el énfasis es el mundo en rebelión contra Dios, el mundo que odia la palabra de Dios y el reino de Dios. Y Jesús dice que ni él ni sus seguidores son del mundo en ese sentido. Ahora mira el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, hablando de los suyos, sus seguidores, los he enviado al mundo. Entonces, Dios mandó a Jesús al mundo. ¿En qué sentido? Aquí veo dos matices. Es al mundo físico, correcto, pero también
me parece que Jesús está hablando en términos de la orden caída gobernada por Satanás, es decir, el mundo como el mundo en rebelión, el mundo bajo el gobierno de Satanás. Y Jesús dice que Él ha mandado a sus seguidores también al mundo físico, si no los he sacado del mundo físico, pero también al mundo en el sentido de entrando en la pelea contra, la batalla contra la orden caída gobernada por Satanás. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy día con este pasaje? No es una exposición típica como normalmente si solemos predicar en esta iglesia, sino simplemente quiero tomar este pasaje y ver qué es lo que dice en cuanto a nuestra relación con el mundo en el cual vivimos. Vamos a considerar 4 cosas. Las cuatro tienen que ver con el mundo. Primero, viniendo al mundo. 2, no ser del mundo. 3, viviendo en el mundo. Y 4, venciendo al mundo. Y seguro que ya te confundiste. Viniendo al mundo, no ser del mundo. Viviendo en el mundo, venciendo al mundo. Comencemos con viniendo al mundo. Juan 16. Versículo 28, Jesús dice, salí del Padre, de la zona celestial, de la presencia del Padre, el cielo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo. Jesús dice, estoy al punto de dejar el mundo y voy al Padre. Ahora, Jesús simplemente dice, forma así en una frase sencilla el hecho de que Él, por la voluntad de Dios, tomó la decisión de dejar al Padre y venir a esta tierra, al mundo. ¿A qué tipo de mundo llegó Jesús? Por un lado, un mundo bueno, una tierra buena. ¿Por qué? Porque es la creación de Dios. Un mundo en el cual Dios ha dado labores significantes a los seres creados en su imagen, seres humanos. ¿Qué labores? La labor de sojuzgar al mundo, de señorear sobre el mundo, sobre la tierra. Es un mundo bueno en ese sentido, una tierra buena, una creación buena, pero es a la vez un mundo caído, en el sentido de que lo bueno de la creación original de Dios ha sido estropeado, pero no ha sido perdido por completo. Y aquí simplemente quiero destacar que Dios mandó a Jesús al mundo y eso es para nosotros una señal de que Dios no ha abandonado su creación. Mira, uno llega al final del Antiguo Testamento y fácilmente llega a la conclusión, parece que Dios ha abandonado a su creación. Es como que Dios intentó, dándole su ley, formando un pueblo, Israel, jueces, reyes, profetas para llamar la atención de ellos. Al final los mandó como cautivos, como para despertar, que buscan a Dios, para que haya una renovación de los propósitos de Dios en el mundo. Pero uno llega al final de la historia del Antiguo Testamento y parece que Dios ha abandonado su creación. Parece. Y el hecho de que Jesús dejó la presencia del Padre, salió del Padre para venir al mundo, es una señal de que Dios no ha abandonado su creación. Mira, de hecho, este mundo es un mundo desordenado. La historia del mundo es la historia de un mundo desordenado, corrupción, guerras, destrucción, enfermedades. Antes de Cristo, muchos de los griegos, guiados por Platón, llegaron a la conclusión de que este mundo no es lo real. Es como una sombra de lo real. Lo real es la esfera espiritual, no material. Mira, no es tan difícil entender por qué llegaron a esta conclusión. El mundo está tan corrupto. Llegaron a esta conclusión, sí. En el tiempo de Jesús hubiera sido fácil para la gente
con esas influencias, con la realidad de un mundo corrupto, para los judíos bajo el control, el dominio de los romanos. Hubiera sido fácil pensar que Dios había abandonado su creación material. Pero luego Dios vino. Jesús vino. Tomó cuerpo humano. Vemos con el hecho de que vino a la tierra, su compromiso con este mundo, con esta creación, con la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a las enfermedades. Sí, una de las cosas principales en la cual sentimos la corrupción del mundo es con la realidad de enfermedades, y Jesús vino sanando enfermedades, dando esa esperanza de un futuro sin enfermedades. Calmó una tormenta. De manera milagrosa dio a comer a 5,000 personas. Todos ellos señales del compromiso que Dios tiene a largo plazo con su creación y con los que tienen su imagen en esta creación, seres humanos. Vemos que en vez de abandonar su creación con la venida de Jesús, vemos su compromiso con su creación, su compromiso con redimirla. Ahora esa redención, según Pablo en Romanos 8, tiene que ver primero o principalmente con los hijos de Dios, Romanos 8, 19. Pero en todo este Juan 16, 17, vemos el compromiso de Jesús con los suyos, con los hijos suyos. Sin embargo, la redención también incluye toda la orden creada. Romanos 8, 21, porque también la creación misma, la creación, no solo los hijos de Dios, sino la creación misma, plantas, árboles, animales, será libertada de la esclavitud de corrupción, dice Pablo. Y eso nos lleva a una tensión filosófica. Por un lado vemos el compromiso de Dios con su creación. Por otro lado, sabemos que Dios más adelante va a renovar la creación por completo. Habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos vivir en este mundo? Bueno, un extremo es abandonar todo un compromiso con esta tierra y solo vivir para el mundo que viene. Eso es un extremo. Otro extremo opuesto es olvidarnos de la vida que viene y simplemente vivir como que esta vida importe para todo. Ahora no queremos ir ni a un extremo ni al otro. Sí, Jesús no nos permite ir ni a uno ni al otro extremo, sino que nos ha llamado a vivir en el mundo, entendiendo que no somos del mundo. Lo vemos en este pasaje. Juan 17, versículo 11. Jesús dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, hablando de los suyos, sus seguidores, están en el mundo. Jesús diciendo al Padre, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, mis seguidores, guárdalos en tu nombre. Jesús dice, si yo me voy de aquí, de la tierra, vuelvo a la presencia del Padre, ustedes, mis seguidores, se quedan en el mundo. Juan 17, versículos 14 y 15. Yo les he dado tu palabra a mis seguidores, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Jesús dice, mis seguidores no son del mundo. Los he dejado en el mundo, pero no son del mundo. Él dice, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, que sigan en el mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Que no sean del mundo, sino protéjalos de esa la mal de conformarse al mundo en ese sentido. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En el mundo, pero no del mundo. Entonces, primero esto de qué significa que Jesús dice que no somos del mundo. Otra vez quiero ver de cerca los versículos 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, lo más claro aquí es que Jesús está enfatizando el hecho de que no somos del mundo. Ahora, en hablar así, es obvio que no está hablando de que no somos de la tierra, vivimos en la tierra, sino que se refiere a la orden gobernada, la orden caída, gobernada por Satanás, es decir, el mundo en rebelión contra Dios. Jesús le pide al Padre protegernos del mal. O puede ser ahí una referencia a Satanás mismo, del malo, del maligno. Ahora, un versículo que nos ayuda a entender, a poner en su contexto esto es el versículo 25, Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Ahí está la pista. ¿Cómo entendemos el hecho de que no somos del mundo? Y es porque el mundo, es decir, la orden caída gobernada por Satanás, es decir, los incrédulos bajo el reino de Satanás, no conocen al Padre. Jesús dice ahí en el versículo 25, yo te he conocido y estos, mis seguidores, han conocido que tú me enviaste. Mis seguidores te conocen, entiendan que yo vengo de ti. A mí me conocen, pero el mundo no me conoce y no te conoce, Padre. El mundo no regenerado no conoce al Padre. El mundo así sigue en su ceguedad, en su rebelión contra Dios y contra su autoridad. Nosotros no somos del mundo. Conocemos al Padre. No podemos ser del mundo. ¿Qué significa? El mundo glorifica, honra a los que tienen plata, pero Dios nos ha llamado a ser pobres en espíritu. El mundo se ríe del pecado, pero nosotros hemos sido llamados a llorar a causa de nuestro pecado. El mundo busca el cumplimiento de sus metas por medio de su arrogancia y su soberbia, pero Dios a nosotros nos ha llamado a la mansedumbre. El mundo tiene hambre y sed del poder, del sexo, del dinero, pero el cristiano tiene hambre y sed de justicia, de la santidad de Dios en su propia vida y en las vidas de otros. No somos del mundo, sin embargo. Jesús dice claramente que no ha pedido al Padre que nos quite o nos saque del mundo. Entonces la pregunta, ¿cómo vivimos en el mundo? Es aquí donde quiero explicarles lo que quiere decir la renovación cultural. Cuando hablamos de renovación cultural, ¿qué significa? Aquí está. Hace unos años varios años, leí un libro que es de un hermano que se llama Andy Crouch. Su libro se llama Creadores de Cultura, recuperando nuestro llamado creativo. Y ahí en su libro él destaca 4 respuestas, y me gusta el término que usa, 4 posturas que son posibles, que podemos tener en cuanto a la cultura. ¿Sí? 4 categorías, 4 maneras de entender nuestra respuesta frente a la cultura. Uno es condenarla, ¿sí? Condenándola es condenar lo que es moralmente malo en la cultura. La segunda postura es criticarla, ¿sí? Mantener una postura crítica, constantemente identificando lo que es bueno, lo que es malo en la cultura. Una tercera es copiarla, es tomar lo que hay en el mundo y simplemente copiarla para nuestro uso espiritual, como para la iglesia, darle un fin cristiano a lo que la cultura produce. La cuarta es consumirla, es aprobar todo lo que la cultura produce y simplemente terminamos siendo consumidores de la cultura. Ahora,
en ciertos momentos, y es el punto que él destaca, en ciertos momentos y en distintas situaciones, cualquiera de estas cuatro puede ser válido. Es decir, hay momentos en que es correcto condenar aspectos de la cultura. Hay otros momentos en que es correcto y saludable consumir lo que la cultura produce, porque es algo bueno y correcto. Hay cierto lugar para ser críticos, es decir, buscar definir lo que es malo, lo que es bueno en la cultura. Pero ninguna de estas respuestas debe llegarse a ser una postura permanente para nosotros. ¿Sí? Ninguna de ellas debe ser nuestra respuesta principal en cuanto a la cultura. Entonces la pregunta, ¿cómo respondemos entonces a la cultura? Y aquí la Biblia no nos ha dejado sin respuesta, sino al contrario. Ahora, quiero primero llevarles al profeta Jeremías. Si no tienen que buscarlo ahí, permíteme dar el contexto. En el tiempo de Jeremías, los babilonios se acercaban ahí con sus ejércitos a Judá, a Jerusalén. Y en ese momento, en un momento dado ahí, Dios le da a Jeremías un mensaje para el pueblo de Dios. Y el mensaje era sencillo: no resistan a Babilonia. No hay que resistirlos. Es la voluntad de Dios que ellos vengan, que conquistan a Jerusalén. Y si Dios, como vimos en Habacuc hace unos meses, Dios los había preparado para hacer el castigo contra su pueblo por sus generaciones de rebelión contra él. Ahora, justo en ese momento se levantaron varios profetas, falsos profetas, que hablaron el opuesto. Dijeron: no, Jeremías nos está mintiendo, hay que resistirlos, defendernos. Le acusaron a él de ser traidor del pueblo. ¿Y qué ocurrió? Babilonia llegó, sus ejércitos llegaron. En una primera ola llegaron cautivos a varios del pueblo de Israel. Probablemente llevaron a Daniel y sus amigos en esa primera ola. Y Jeremías, después de un tiempo, escribe una carta a los exilios, los judíos en Babilonia. En esencia, esto es lo que les dice. Estoy leyendo aquí de Jeremías 29, versículo 5. Este es su consejo a los que están ya viviendo en Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos. Comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuáis. Y mira, escucha esta frase: y procurad la paz de la ciudad. ¿Qué ciudad? Babilonia. La ciudad que se convierte como imagen de rebelión contra Dios en el libro de Apocalipsis. Y la palabra de Dios es: en este momento, viviendo en la ciudad, procurar la paz de la ciudad, el bienestar, shalom, el bienestar, a la cual os hizo transportar, y rogad por ella a Jehová. Ella, la ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mira, esto es Jeremías 29, los versículos 5 al 7. Llegamos al versículo 11, y es el versículo bien conocido para todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, mi pueblo, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para daros el fin que esperáis. Dios les está diciendo dos cosas aquí principales en este pasaje. Uno, que yo me encargo, Dios hablando, yo me encargo del bienestar de su futuro. Tengo planes y son buenos para su futuro y les voy a hacer cumplir. No se preocupen del futuro. Pero ¿cuál es el otro mensaje? Y es lo que acabamos de leer en los versículos 5 al 7. Mientras esperan el futuro, y específicamente Dios les dijo 70 años y luego los llevaré de vuelta
a Jerusalén, pero mientras esperan, ¿a qué deberían darse? A vivir piadosamente, sabiamente, productivamente en la ciudad donde Dios los había puesto. ¿Qué ciudad? Una ciudad completamente sin Dios, una ciudad mundana en todo sentido. Ahí buscar la paz, el bienestar de la ciudad. Ahora, Jesús en una parábola va en la misma dirección, el mismo consejo, pero ya para nosotros, para sus discípulos, para nosotros, viviendo en la época de la iglesia. Estoy leyendo Lucas 19, los versículos 12 y 13. Dijo pues Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano, es una parábola, para recibir un reino y volver. La parábola se refiere a Jesús. Se va y un día volverá para reinar, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con la plata que les dio, entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. El punto que Jesús está marcando es esto: hasta que yo regrese, hasta que yo venga para inaugurar el reino eterno, es nuestro deber vivir fielmente, piadosamente, negociando. ¿En qué cosas? Las cosas de este mundo. Ganando dinero para vivir, para comer, para que la ciudad prospere, para que los que viven alrededor nuestro tengan mejor calidad de vida. Vivir con sabiduría, con discernimiento. Ese es el llamado que Dios tiene para su pueblo. Ahora, es en Génesis y Jeremías la parábola de Jesús, pero es en Génesis que vemos el cuadro completo. El cuadro completo de lo que es la intención de Dios para nosotros viviendo en este mundo. Dios nos ha llamado como seres humanos, los que hemos sido hechos a su imagen, al trabajo de tanto creación como cultivo. Creación y cultivo. Desde el principio vemos que Dios es un creador. Ahora, en el caso de Dios, es una creación ex nihilo, es de la nada. Sin embargo, aún lo que Dios creó no lo dejó en un estado muy desarrollado. Hay que recordar que Dios creó los cielos y la tierra, pero estuvo desordenada y vacía. Sí, lo creó, pero no lo desarrolló por completo. Ahora, dentro de esa semana de la creación, vemos a Dios haciendo cierta labor de desarrollo de lo que ya creó. Por ejemplo, tomó la tierra y separó las aguas de la tierra seca para dar un lugar a los animales y a los seres humanos para vivir. Llenó la tierra desordenada y vacía de plantas, árboles, etc. Sin embargo, Dios no desarrolló mucho, se puede decir, su propia creación, sino puso ahí las materiales y materia cruda con el fin de dar a los seres creados en su imagen esa labor de tomar la materia prima con el fin de crear nuevas cosas, de cultivar lo que existe y crear nuevas cosas, nuevas invenciones, nuevas ideas, nuevas actividades. El mandato que Dios da a los seres humanos ahí, casi en los últimos versículos de Génesis 1, es de sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. En ese mandato sublime vemos ahí tanto creación como cultivo. Sojuzgar la tierra, señorear sobre ella, es crear nuevas cosas, tomar la materia prima y crear nuevas cosas. Señorear es cultivar lo que ya existe. Por ejemplo, si hay alguna duda ahí,
¿Qué vemos en Génesis 1 y 2? Vemos a Dios dándole a Adán, el primer ser humano ahí, una obra de creación y cultivo. ¿En qué sentido? Los antropólogos dicen que en una sociedad, el primer bien que la sociedad da, ¿sí?, a la cultura es lenguaje, un idioma. Es lo primero, la primera invención, la primera herramienta de una cultura primitiva. Ahora, ¿cuál es la obra que Dios le dio esa primera tarea a Adán? La creación de nuevas palabras, más idioma, más vocabulario. ¿En qué sentido? Nombrar a los animales, es decir, inventar palabras que no existían. Es increíble. En Génesis 4, aún después de la caída del hombre, con la generación de Caín, una generación que se destruyó, pero aún ahí vemos un toque de lo que llamamos gracia común. Génesis 4, hay 3 hermanos, Jabal, Jubal y Tubal Caín. Son ellos que toman la iniciativa en el desarrollo de una mezcla de bienes culturales como crear ganado, como música, Jubal, como metalurgia, Tubal Caín. Es decir, desde los inicios de su creación, Dios ha dado al hombre y bendice al hombre en la creación y el desarrollo de la cultura y de los bienes culturales. Es un don de parte de Dios a la humanidad. Entonces, nuestro trabajo, y me refiero a cualquier trabajo, trabajos seculares, no son simplemente un medio hacia un fin espiritual, como que tiene un lugar secundario. No. El trabajo tuyo, si es un buen trabajo, si es un trabajo moralmente bueno, tiene valor en sí mismo. Cuando tomamos lo que Dios ha creado, lo bueno, y lo hacemos mejor por medio de la creación y el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios, estamos participando en lo que Dios mismo hizo y a lo que nos ha llamado como hechos en su imagen. Hemos sido llamados a ser creadores de cultura. Y a pesar de toda la corrupción que hay en el mundo, a pesar de que Dios maldijo la tierra, igual como seres humanos bajo el reino de Dios, Él nos ha dado esa tarea maravillosa del desarrollo de la cultura. Mira, considera a los patriarcas. Abraham, ¿cuál era su rol creativo ahí? Por medio de él vino el cultivo de las promesas que Dios había dado. El simple hecho de su fidelidad a quedarse en la tierra y confiar en las promesas de Dios terminó siendo el cultivo de las promesas que Dios había dado. José, con José es una maravilla. Si Dios le dio a él la sabiduría de crear soluciones, un término que nos gusta usar, crear soluciones, y es exactamente lo que José hizo, y sus soluciones terminando siendo los factores principales en la preservación de Egipto y luego la preservación del pueblo de Dios, los descendientes de Abraham. Moisés, Dios lo llamó a la participación de la creación y la comunicación de la ley de Dios para Israel. Israel tuvo un rol como pueblo en el cultivo de una comunidad en obediencia a Dios, el cultivo de lo que Dios les había dado, el llamado de ser un pueblo suyo, pueblo propio. David, la creación de salmos e himnos para la adoración corporativa de su pueblo. Salomón, la creación de un templo, un lugar para el pueblo de Dios, para su adoración a Dios. Un lugar bello donde la belleza, la hermosura, la santidad de Dios se destacaba. Un principio es que la única manera de cambiar la cultura es de crear más de ella.
Es lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento. Vemos que es nuestro llamado en el mundo. Ser sal y luz en algo tiene que ver con la creación de una nueva cultura. Piensa en lo que vimos la semana pasada. El himno Solo en Jesús, 20 años, fue un primer himno como de una nueva ola de nuevos himnos profundos y modernos, profundos y bellos, y la creación de algo tan bello así. Ahora, esta creación de cultura se ve en distintas esferas. Uno de ellos es el trabajo. ¿Te das cuenta que el primer trabajo que Dios dio a los seres humanos era el trabajo de jardinería? Antes del pecado hubo una vocación. ¿Cuál era? Jardinería. Una vocación que nosotros tendemos hoy en día a poner en un nivel más bajo. Y era para Dios el primero, el más importante, la vocación más importante, la única en su tiempo. Sí, en un momento en que todo lo que el hombre hacía glorificaba a Dios, ¿cuál era su vocación? Jardinería. Ahora, hace 500 años, 1000 años, cuando la Iglesia Católica dominaba en gran parte del mundo, la Iglesia marcó una distinción entre entre la clase sacerdotal y los laicos. Ahora, en esencia, el mensaje era: la clase sacerdotal hace el trabajo, la labor de verdadero significado espiritual. Y los laicos, sus tareas son serviles. Tenía el efecto de poner a labores manuales en una esfera más baja. El efecto de degradar algo que Dios ha honrado, que es trabajo físico, trabajo secular. Mira, los reformadores, gracias a Dios, vinieron confrontando ese hecho. Martín Lutero es el que dijo: incluso cuando una lechera está ordeñando una vaca, glorifica a Dios tanto como un predicador en el púlpito predicando un sermón. Y si tú luchas con esa conclusión, es lo que quiero que captes, que debemos estar de acuerdo con los reformadores y los puritanos. En un momento los veremos, que nos vienen enseñando que la vocación a que Dios te ha llamado, te corresponde hacerlo para la gloria de Dios. Y no está en ninguna esfera más baja. Mira, yo soy pastor, soy predicador, entiendo mi rol y entiendo que es un llamado especial en ese sentido. Pero de valor, de que de alguna manera yo estoy en una esfera más alta, no, es un llamado distinto. Y tu llamado es un llamado honrado. Eres ingeniero, honrado. Profesor de niños, limpias casas, es un llamado honrado, honrable. Ahora, ¿qué de los puritanos? Los puritanos tomaron la enseñanza ese desafío de los reformadores. Y ellos, en su tiempo, lograron definirlo un poco más para nosotros, como para tener una cosmovisión cristiana sobre el trabajo. Resumo aquí 4 cosas sobre ese tema. 1, ¿sí?, de los puritanos sobre el tema de trabajo, vocación. Dios llama a las personas a sus tareas y vocaciones en el mundo. Es un llamado de Dios. Debes darte a lo que Dios te ha llamado, lo que Dios te ha dado. 2, las metas hacia los que deben caminarse a trabajo son 2 cosas: la gloria de Dios y el servicio a la humanidad. ¿Sí? En tu trabajo te corresponde 2 cosas: glorificar a Dios en todo y servir a la humanidad, servir a la gente.
3. Todo trabajo honesto es un llamado tan agradable a Dios como el trabajo de un ministro en el púlpito. Es lo que Lutero dijo. Y 4. Todo trabajo ofrecido a Dios es una forma de adoración. Eres ingeniero y lo haces bien para la gloria de Dios, se convierte en una adoración a Dios, porque glorifica a Dios. Así que cada cristiano debe considerar el trabajo que Dios le ha dado y buscar glorificar a Dios y servir a otros. No pecas en buscar un mejor trabajo, una vocación que te da mayor salario, pero en lo que Dios te ha dado para hacer ahora, en estos días, hazlo para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. ¿Limpias pisos? Hazlo bien. ¿Cambias pañales? Hazlo bien. ¿Diseñas edificios? Hazlo bien. ¿Administras finanzas? Hazlo bien. ¿Enseñas a niños? Hazlo bien. ¿Qué de la esfera de la familia? Quiero ser muy breve, el tiempo se acaba. Como padres, debes cultivar lo que te ha sido dado. ¿Qué es? Los corazones y las mentes de tus hijos. Debes ser creativo, buscando entender el corazón, la mente de tus hijos. Buscar amarlos mejor. Eso te corresponde en la esfera de la familia. Creas creativo, cultivando. ¿Qué de la iglesia? Cultivamos lo que nos ha sido entregado. La palabra de Dios. Sana doctrina, una tradición cristocéntrica, himnos y cantos espirituales y mucho más. Nos corresponde buscar ser creativos, buscando nuevas maneras de servir a la gente. Renovación cultural. Espero que tengas ya un cuadro más completo de lo que significa. Es buscar la excelencia. Buscamos la excelencia en todo lo que hagamos, en lo laboral y en nuestra convivencia urbana, comunicando una cosmovisión cristiana, y así glorificamos a Dios y servimos a otros. Pero tengo que terminar con una última palabra de parte de Jesús aquí en este texto. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venciendo al mundo. Hay algunos que en la historia de la iglesia han tomado la idea de que el reino de Dios llegará a base de nuestra misión, nuestro trabajo como renovadores de cultura. Pero una perspectiva honesta en cuanto al ser humano es suficiente para indicarnos la verdad que la renovación de la creación, de la cultura, no está en nuestras manos, es imposible. Es necesario la intervención de Dios, y es lo que tenemos aquí con las palabras de Jesús, esta promesa de que un día Él renovará toda la cultura, toda su creación. ¿A base de qué? De las palabras de Jesús al final del capítulo 16. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo? Y es por el poder de la cruz y la tumba vacía. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió matando ahí la fuente del poder de la maldad, el pecado. Murió por todos nuestros pecados. Y cuando resucitó de la muerte, puso ahí más allá de cualquier duda el hecho de que ni la muerte puede hacer que Dios no cumpla sus planes, que es la renovación de toda la creación. Tendremos aflicción en este mundo. Jesús lo dice en el mismo versículo. Pero aún así, busquemos vivir como sal y luz en la tierra. Nuestra confianza no es en nuestra capacidad de cambiar el mundo, sino el hecho de que Jesús ya venció al mundo. Padre, queremos vivir a base de esa promesa, buscando ser creativos, cultivadores de lo que nos has dado. Ayúdanos en el trabajo, en la familia y en la iglesia a vivir así. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Que Dios te bendiga.